Cuando hablamos de salud, hablamos de la gente que nos acompaña habitualmente en esta propuesta de Vamos de Nuevo y en este caso, con nosotros, nuestra... ¿Por qué la llamaron? No, pero si está saliendo por otros medios ahora la endocrinóloga. Ahora ya se hizo famosa, ya la he visto, ya me pasó el link preocupada la producción. ¿Qué hacemos? ¿La volvemos a llamar? ¿La se pone celosa la productora? ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días, qué gustazo tenerla por acá. ¿Cómo anda? Hola, Carlitos, buenos días a todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Le he todo visto bien. que ya está haciendo notas en otros medios. Sí, lo que pasa es que tengo pacientitos que trabajan en algunos medios y bueno, me dice, Ajá. Doc, todo lo interesante que hablas acá, ¿por qué no lo comunicás y lo compartís con todos? Y bueno, yo accedí. Me parece bárbaro, me Ajá. parece perfecto. No, nos encanta porque aparte va más allá de nosotros, si se quiere, del Totalmente. Esto tiene que ver con un aporte, Un mensaje. un mensaje que el que lo quiere tomar ya no se puede hacer el desentendido, lo que decimos siempre. Tal cual. Ahí tenés la información. Fíjate qué vas a hacer, como va a pasar con el etiquetado frontal. Ahí tenés la información, nadie te obliga a nada, pero hacete cargo. Claro, exactamente. Y hoy el tema que traes, gluten. El gluten, qué tema. Qué tema, ¿no? Temazo. Qué tema. Bueno, Temazo. contanos un poquito. Bueno, a ver, yo voy a empezar con el tema de la historia, ¿viste? Porque muchos pacientes me preguntan, doctora, pero si el gluten lo tenemos de hace un montón, ¿por qué nos hace mal? Y en realidad tiene que ver con la historia de la humanidad, ¿sí? Hace 11.000 años el gluten, empezaron las plantaciones de trigo, ¿viste? En la zona de la Mesopotamia. Pero ¿qué pasa? Ese trigo tenía aproximadamente... se cree 2% de gluten, de esta proteína que es la que nos hace mal. Después con el tiempo y con la evolución, más o menos en la época de los romanos, tenía un 4%. El trigo tenía un 4% de gluten, ¿sí? Y después, con el tiempo, más o menos en la época de la Edad Moderna, de la Edad Media y Moderna, pasó a tener un 8% de esta proteína que está dentro del trigo, ¿sí? Que se llama gluten. El gluten es una proteína y como todas las proteínas tiene una cadena de aminoácidos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros no podemos absorber en la parte del intestino, de nuestro intestino. Claro. Y hoy en la actualidad nosotros tenemos un 12% de gluten. Vos imaginate cómo la evolución Claro. no es el mismo trigo que consumíamos hace miles de años atrás Sí. con el actual. Claro, y sigue siendo el mismo cuerpo. Exactamente, eso estaba por agregar. Y nosotros a nivel evolutivo tenemos el mismo cuerpo. Entonces, vos imaginate, tantos años, ¿no? 11.000 años que pasó con la primer asentamiento de la humanidad, de la civilización, que fue esto de plantar trigo. Ahora, ¿sí? Digamos, nuestro cuerpo no ha cambiado mucho. Claro, ¿sí? claro. Pero el gluten en el trigo, Sí, se fue incrementando. Vos sabés que esto se dio en el siglo pasado, cuando un científico, que es Burlack, porque estábamos en una instancia muy, muy tremenda de la humanidad, que era la hambruna. Entonces Claro. él la modificó genéticamente y se llevó el premio Nobel justamente por esto. Porque lo que hizo es modificar el trigo, y se llama trigo enano o trigo semi-enano. O sea que ese es el que nosotros consumimos ahora, Claro. que es muy difícil de digerir, ¿sí? Que debe ser, me imagino, resistente a condiciones climáticas y demás, pero Tal cual. ha adquirido esas particularidades por un lado, pero por otro impacta en nuestra salud y hoy se ven las consecuencias. Tal cual, porque es como yo te hablo. Viste que nosotros hablamos de la microbiota, Sí. del intestino. Bueno, en el intestino nosotros tenemos estructuras que están unidas, que son células, ¿sí? Es como para que la gente más o menos se imagine. Son células que están unidas una al lado de la otra, a través de uniones. Y cuando nosotros consumimos el gluten, estas uniones se separan y empieza la permeabilidad intestinal. ¿Y qué pasa? Así como ingresan sustancias buenas, ingresan sustancias malas a nuestra sangre. Y por eso el tema de la rinitis, el tema de la sinusitis. Hay muchos pacientes que tienen, por ejemplo, ovarios poliquísticos, las enfermedades autoinmunitarias. Todo eso es por esta permeabilidad que se da a nivel intestinal. Es como que se separan las células de nuestro intestino. Es tremendo.
es tremendo y a su vez qué loco, ¿no? Qué maravilloso el cuerpo, cómo reacciona ante lo que lo afecta y ante lo que lo beneficia también, ¿no? Tal cual. ¿Cómo llega a alguien? Porque por lo que escuché, por lo que leía, es difícil identificar este primer rechazo al gluten, ¿puede ser? Sí, lo que pasa es que todos tenemos una cierta intolerancia al gluten, por lo que yo te conté que a nivel genético nosotros no hemos modificado y que el gluten en el trigo se fue acrecentando a medida que pasa digamos, la evolución. Hay pacientes que son celíacos, que son totalmente intolerantes al gluten, porque acuérdate que está en el trigo, la cebada y en el centeno, Claro. ¿no? El gluten. Sí, sí. Pero hay pacientes que son intolerantes, ¿sí? O son sensibles al gluten, que empiezan con dolores abdominales, dolores de cabeza, porque los mismos receptores que nosotros tenemos en nuestro intestino, por la comunicación que hay intestino-cerebro, ¿sí? Por ahí no son tantos síntomas intestinales, sino que son síntomas como neurológicos. Claro. Entonces viene todo lo que es la depresión, el cansancio, la pérdida de memoria, los dolores de cabeza o las migrañas. Y vos cuando al paciente vos le decís, ¿por qué no prueba por 2 semanas sacar totalmente el gluten de su vida? Y la mejoría es tremenda. Claro, y ahí se dan cuenta. Y ahí vos te das cuenta. Ajá. ¿Y hay análisis clínicos que te Sí, identifiquen hay esto? análisis de laboratorio. Lo que pasa es que el gluten, ¿sí? Tiene una proteína que se llama gliadina, ¿sí? Y la gliadina se divide en alfa, beta, gamma. Bueno, pero el que nosotros hacemos en laboratorio es la alfa, ¿sí? Ajá. Pero puede ser que la beta o la gamma vos tengas intolerancia. Entonces, hay otros laboratorios más específicos que acá no lo tenemos a mano, que es como más específico que te dice si sí o si no. Claro. Pero bueno, yo siempre le aconsejo que pruebe sacar de su alimentación. Lo que pasa es que es cultural. El tema de las harinas es cultural, Carlitos. Vos viste, reunión, bizcochito, palito, la pizza, la empanada, es cultural. Yo me acuerdo de casos de amigos con intolerancias ya extremas, Sí, celíacos y celíacos. demás, que, claro, pero es tan instantáneo y tan al contacto que ni siquiera que no toquen la panera o la servilleta que tapó la panera, o sea, situaciones que realmente uno dice, qué bárbaro, ¿no? Qué extrema este instante de reflejo del cuerpo. Lo que pasa es que el gluten, a los pacientes que tienen celiaquía, tienen digamos, una cascada inflamatoria muy importante. El cuerpo reacciona de manera muy brusca, pero vos fíjate que el gluten está en muchos productos, no tan solo en el tema de las harinas, en el tema del trigo. Está en los shampoos, está en los productos de limpieza, en muchas cosas. Claro. En muchas cosas que Que hay que consumimos. estar muy atento a eso, porque la reacción es inmediata. Sí, básicamente el mensaje que yo quiero darles es que, el gluten, ¿sí? Está en esto que te digo yo, trigo, cebada y centeno, que es lo que más consumimos ahora, ¿sí? ¿Viste los productos que dicen gluten free? Que están libres de gluten. Sí. Bueno, es peor. ¿Por qué? Porque hay otras, gluten significa como que aglomerar, ¿sí? Necesita algún pegamento para que se pueda producir el producto. Pero justamente los gluten free son pegamentos que son industrializados también. Entonces, vos me preguntás, Doc, ¿y qué nos conviene? Vos me preguntás y yo te digo, no consumirlo. Pero bueno, es adictivo. Es como una droga, es así. O sea, lo que le conviene es sacar la harina directamente. Empezar a sacar de a poquito. Y estas harinas tipo más alternativas, harina de quinoa, harinas... Claro, eso se estaba por decir, que podemos suplir esto, lo podemos, podemos incorporar en nuestra alimentación, por ejemplo, la quinoa o el amaranto, la semilla del amaranto. Y si nosotros queremos incorporar, por ejemplo, hidratos de carbono, hacemos con las verduras, podemos incorporar a través de las verduras. Claro. Vos sabés que el gluten no tiene ningún aporte nutricional encima a nuestro cuerpo, o sea, no nos beneficia para nada, porque aporte nutricional no. Mirá cómo fue que se descubrió esto, ¿no? A medida que el hombre fue evolucionando, la talla nuestra fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque al tener este tipo de producción en cuanto a la industria,
de cultivos Sí. de super, digamos, producción, los suelos, vos imaginate, cada vez son más poco nutritivos. Claro, claro, claro. Entonces, eso se traslada a nosotros y nuestra talla fue bajando con el tiempo por la poca variedad de nutrientes que tiene estos productos y es lo que Claro. más consumimos. Claro, claro, son para vaciar un estado de hambre, o sea, para contener eso, pero no aportan gran cosa. Y encima sí, vos decís, están en todo. Pero mira qué tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen sinusitis crónicas, que los atienden hace muchísimo tiempo con, por ejemplo, con corticoides o dolores de cabeza o migrañas que tienen pacientes, pero de hace años, que yo Sí. le pregunto, y doctora, pero hace 10 años que yo convivo con la migraña, tanto que naturalizan los síntomas, ¿viste? Claro. O cuando te pica el cuerpo, o cuando tenés infecciones urinarias a repetición, cuando hay tipo broncoespasmos a repetición, todo lo que es itis en medicina es inflamación. Sinusitis, rinitis, puede ser una reacción que tiene el cuerpo a algo que introducimos normalmente, que nosotros lo naturalizamos, Sí, sí, digamos, sí, y sí. que no nos damos cuenta, y puede ser el gluten. Una vez identificado esta intolerancia, decías recién, bueno, suspendemos y vemos a ver si mejoras o no, pero ya una vez identificado que sos intolerante a esto, ya queda, digamos, esta suspensión en la mayoría de los casos para siempre. ¿Se hace algún otro aporte? Es como dice, todo tiene que ver con la dosis, ¿sí? Con lo que nosotros, a ver, si yo como pan mañana, mediodía y tarde con la merienda, todos los días, o sea, 7 días a la semana, 30 días al mes, ¿me entendés? Sí, O sea, sí, todo sí, eso genera obviamente una reacción. Por eso te digo, están los pacientes celíacos, que son los que Que no ya está. toleran, sí. Y después están los intolerantes, ¿sí? Y después están los sensibles, que cuando comen algo se inflaman. Bueno, pero para que vos veas que todos, en mayor o en menor medida, somos incompatibles con el gluten. Con la cantidad de gluten que hoy tiene Y tiene que ver con nuestra frecuencia. A ver, Carlitos, si vos te comes una pizza un fin de semana, no va a pasar nada. Porque tu capacidad de reacción intestinal, al no exponer a tu cuerpo a tanto gluten todos los días, va a reaccionar súper bien y no te vas a hinchar. Claro, pero ¿Me si tenés entendés? la pizza el fin de semana, Pero los si- fideos el lunes, y vas así, Pan, el pan en el galletita. Y a mí desayuno. me dicen, Doc, pero la galletita de agua, gluten. Pero el pancito de fibra y de trigo, gluten. Bueno, Pero pero la nos cortó las empanada- piernas y free gluten tampoco. Nos cortó las piernas, Doc. No. A ver, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dar, Carlitos? Que a menos días, ¿sí? Claro, sí, Y a sí, menos frecuencia que nosotros consumamos el gluten, la harina, ¿sí? Más calidad de vida, más salud intestinal vamos a tener, ¿sí? Eso es. Eso es básicamente. Y hay algo que, no sé, que hagamos, ya mencionamos siempre, no ser sedentarios, tratar de restringir, si tenés sensibilidad y demás, pero a nivel de alguna cuestión así como con la cúrcuma, esto, lo otro, ¿hay algo que contrarreste el efecto del gluten? No tanto que contrarreste, pero sí que ayude. Hay, por ejemplo, los productos fermentados, ¿viste? El kefir, el kimchi, o hay alimentos que son los espárragos que ayudan mucho a nuestra flora intestinal Claro. porque tienen un componente que se llama inulina y eso ayuda a que se vaya reparando. Y mira, ¿no? El gluten lo que hace es producirnos en nuestro intestino la forma de un colador, ¿sí? Entonces ingresa a nuestro cuerpo tanto sustancias buenas como malas. Claro. Pero, por ejemplo, hay productos que nos ayudan a nosotros a poder volver a estructurar eso, a poder reparar, que por ejemplo puede ser el caldo de hueso o el colágeno, Ajá. porque son proteínas de estructura. Ajá, Entonces, ¿pero qué pasa si nosotros consumimos gluten, separamos las células, consumimos el caldo de hueso, la volvemos a juntar? O sea, Claro. ¿me entendés? Por eso les explico todo cómo pasa. Siempre Entonces, tener un equilibrio. un ¿sí? equilibrio. Entonces y te toca a vos detectar en esto cuando vos le decís suspendan el gluten 2 semanas y vemos qué pasa, a ver si por ahí viene su migraña, si por ahí viene su malestar, su inflamación estomacal.
la gente ve respuesta. Tal cual, lo que pasa es que vos te sentís tan bien y es como que vos decís, pero ¿cómo? La vida que yo tenía con una migraña todos los días continua, vos imaginate que el paciente empieza a tener una mejor calidad de vida, entonces solito va sacando de su vida o disminuyendo el consumo. El tema es que por allí se puede vincular a otras cuestiones, entonces hasta que llegás, por eso yo te decía, tengo la sensación de que es a veces difícil ir de lleno a esta intolerancia o a esta sensibilidad, sino que vas descartando otras cosas y llegas ahí. Tal cual, pero a ver, por ejemplo, lo que me pasa a mí, lo que yo veo, pacientes con tiroiditis autoinmunitarias, ¿sí? Que vos le das la medicación, le hablas sobre el tema del manejo del estrés, porque toda la autoinmunidad tiene que ver con una reacción que el cuerpo dice, bueno, voy a atacar lo que no conozco y lo que conozco también. Entonces son como que producen anticuerpos a nuestras propias células. Pero vos imaginate que el gluten es algo externo, es una noxa que hace daño y genera esta cascada autoinmunitaria. Y el paciente que tiene, por ejemplo, esas tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, que son inflamatorias, vos imaginate lo que le va a sumar a su vida poder disminuir el consumo de gluten. Claro. Tremendo. Claro. Bueno, Doc, la verdad que interesante para estar en alerta. ¿En los chicos también puede suceder, en los pequeños? Sí, tal cual, sí. Vos sabés que yo estudié y hay muchos estudios ahora en la actualidad que el gluten, el consumo de gluten en los niñitos, qué buena pregunta que hiciste, tiene que ver con el tema del autismo, tiene que ver con los TDAH, tiene que ver con esta disminución de la capacidad cognitiva, tiene que ver con la depresión, porque los mismos receptores que tenemos de esta proteína del gluten, que es la gliadina, ¿sí? Están a nivel cerebral. Es inevitable la conexión intestino-cerebro. Entonces, sería bueno que en los pacientitos con autismo pudieran disminuir el consumo de gluten y observar cómo se comporta el pacientito. Muy interesante. Muy interesante. Cerramos ahí con un temita muy valioso, me parece, y una prueba que no tiene contraindicaciones. Tal cual, porque como te digo, pueden sustituir la alimentación. Viste que yo siempre te hablo de los alimentos reales que nos conviene. Todo lo que es verdura, todo lo que son carnes, de todos los tipos. Si queremos nosotros, no consumir el gluten, podemos hacerlo a través de la quinoa, que son pseudo cereales, o el amaranto también. Así que... Doctora, mil gracias como siempre. Esto nos deja así en alerta, pensando. Y tratando de entender un poquito cómo podemos mejorar esos hábitos por allí no tan saludables. Muchísimas gracias, Doc. No, por favor. Un Muchas gusto gracias. enorme.